Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta primera clase de sociología. Eh, es, este, es muy raro para mí tener que dar una clase teórica por video y en esta coyuntura, pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. En esta primera clase vamos a empezar a ver a la unidad número 1. La unidad número 1 en la cual abordamos a la sociología como campo de conocimiento. Nosotros en esta unidad lo que vamos a hacer es ver a la sociología, la definición de la sociología, cuál es el objeto de estudio de la sociología y las diferentes escuelas sociológicas, buceando y estudiando a los tres principales pensadores de esta escuela. Me refiero a Durkheim, Karl Marx y Max Weber. Para esto ustedes tienen dos textos. Para ver el surgimiento de la sociología como ciencia y para ver en qué contexto surge la sociología, van a trabajar con un documento que elaboré yo, en el cual se van a ver las principales transformaciones económicas, políticas y sociales que aparejó la Revolución Industrial y cómo surge la sociología como respuesta a esa crisis. Ese documento es el que vamos a trabajar en esta clase. Y después van a ver un texto que es de Giddens, el autor es Giddens, y en ese texto van a ver a los referentes, a los principales referentes de las distintas escuelas sociológicas que les mencioné antes, Durkheim, Marx y Weber. Así que vamos a arrancar y vamos a introducirnos en lo que es la sociología y cómo surge. Cuando nosotros hablamos del surgimiento de la sociología, tenemos que remontarnos directamente a la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un proceso económico que produjo el pasaje de una sociedad agraria y artesanal a una sociedad industrial. Es decir, el principal cambio de la revolución industrial se da en el modo de producción. Se pasa de producir en el campo, deja de ser la producción agraria la principal producción y comienza a ser la principal producción la industrial. Este proceso de la revolución industrial se da en Europa. Comienza en Gran Bretaña en el siglo XVIII y posteriormente se extiende al resto de los países europeos, algunos de ellos, no todos, Holanda, Alemania, Francia, y posteriormente se da en Estados Unidos. Les decía, la revolución industrial es el proceso que aparejó el pasaje de una sociedad agraria, artesanal, a una sociedad urbana, industrial. Y como toda transformación, generó modificaciones en la fisonomía de esa sociedad en los distintos planos, en el plano económico, en el plano social y en el plano político. Cuando vamos al plano económico, lo que vemos es que hay una nueva manera de organizar la producción y por lo tanto hay nuevas relaciones económicas. La producción deja de ser artesanal, la producción deja de darse en los talleres, en pequeños talleres, en casas, y pasa a ser el ámbito de producción la fábrica. La fábrica, que es una unidad productiva de mayor tamaño y en la cual se encuentra
en la cual se concentra la producción, porque ahí están las máquinas y las herramientas. Y además, en el ámbito de la fábrica tenemos a los actores principales, que son el dueño de la fábrica, el empresario o burgués, y a los trabajadores, que son los que poseen la fuerza de trabajo, y también se los llama proletarios. Es decir, en el ámbito de la fábrica, estos dos actores, burguesía y proletariado, se relacionan. De la manera en que se relacionan es: la clase propietaria, los burgueses, poseen los medios de producción, son los dueños de los medios de producción, de esas máquinas, herramientas y de las instalaciones de la fábrica, y los proletarios son dueños de su fuerza de trabajo, de su mano de obra. Es decir, los obreros trabajan en relación de dependencia del empresario. Y por ese trabajo el empresario les paga un salario. Este es en lo económico el principal cambio, que es el cambio en la organización de la producción. En el plano social, este cambio en la organización de la producción produjo el desplazamiento de un gran contingente de población de sectores rurales a las ciudades. Una migración de campesinos a las ciudades. Fueron a las ciudades a trabajar en las fábricas, a emplearse como obreros industriales. Y esto tuvo consecuencias. La primera de ellas es la concentración de la población en grandes urbes, en grandes ciudades industriales. Y esto trae consecuencias en las condiciones de vida. Y los campesinos que vivían y llevaban adelante una vida arraigada a valores, creencias, costumbres de una sociedad tradicional, pasan a vivir en el ámbito de la ciudad, donde se asumen otros valores vinculados con la industria y con el capitalismo, donde tienen que asumir otras pautas y conductas, y también otra forma de trabajo. Ellos estaban acostumbrados a trabajar para subsistir, era una economía de subsistencia, de pequeña escala, y ahora pasan a trabajar en el ámbito de la fábrica, dependiendo de un empresario que es el dueño de la fábrica, que es el jefe, y que les paga un salario. Además, dada la explotación que ejercía el empresario hacia los trabajadores, cuando decimos explotación, esto significa magros salarios, salarios muy bajos, pésimas condiciones laborales, de higiene, de salubridad, jornadas laborales de 15 horas. Bueno, todo eso repercutía en las condiciones de vida del trabajador, que vivía en viviendas que eran de muy baja calidad, sin ventilación, vivían hacinados, sin servicios elementales como agua, cloacas. Esto a su vez hacía que se expandan epidemias como el tifus. Y bueno, desencadenaba toda una serie de cuestiones que hacían que las condiciones de vida del obrero fueran paupérrimas. Esto en lo social. Y en el plano político, producto de esta explotación que ejerce la clase burguesa sobre el proletariado, sobre los trabajadores, se da el conflicto, se da la tensión. Esta explotación deriva en un enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado, porque el proletariado empieza a demandar mejores condiciones de trabajo, es decir, mejores salarios, mejores condiciones en la fábrica, y es así como surgen las organizaciones obreras,
las organizaciones que emergen para defender y representar los intereses del obrero. Estos son los sindicatos. Surgen los sindicatos como estas organizaciones políticas que van a representar a los obreros. Bueno, todo esto, este nuevo contexto, deriva en una crisis. Y la sociología surge como la ciencia que viene a estudiar, analizar y dar respuestas y anticiparse a situaciones que pudiera generar esta crisis. La sociología es una ciencia positiva que se encarga del estudio de la vida social. Se encarga de estudiar el comportamiento de la vida humana. Y surge como una ciencia positiva. La pregunta ahora es, ¿por qué la sociología surge como una ciencia? Y aquí tenemos que remontarnos unos siglos antes de la Revolución Industrial. Tenemos que remontarnos al Renacimiento. Porque en el Renacimiento se da un proceso central en la historia humana, que es un proceso filosófico y político. Es ahí, en el Renacimiento, cuando a través de la filosofía a través de la filosofía cartesiana y posteriormente a la filosofía cartesiana, unos siglos más adelante, a través de la filosofía iluminista, es cuando se pone en el centro del conocimiento a la razón humana. La razón humana pasa a ser el centro del conocimiento. Antes, el mundo, cuando digo el mundo me refiero a los fenómenos sociales y a los fenómenos naturales, se explicaban por medio de la religión. A partir del Renacimiento y de la modernidad, la explicación del mundo y de los fenómenos sociales y naturales la tiene el hombre. Y el hombre, o sea, los seres humanos, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres somos seres inteligentes, que razonamos. Entonces, por esta capacidad de raciocinio que tenemos, los seres humanos, vamos a pasar a ser el centro de la explicación del mundo, de los fenómenos naturales y los fenómenos sociales. Y los seres humanos explican a partir de la ciencia. La ciencia es el medio por el cual el hombre estudia, analiza y da respuesta a los fenómenos sociales y naturales. La ciencia conlleva seguir una lógica y aplicar un determinado método científico. Esto es lo que vamos a ver en el video que le sigue a esta parte de la clase.